Hablando de Tepi, la torre Crony, hablando de Tepi. Apaguen su micrófono. Bien, buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Bien, vamos a comenzar. Por favor, no, que apaguen sus micrófonos si es que hay bulla en su casa. Bien. ¿Dónde quedamos con ustedes? ¿En qué parte quedamos con ustedes? ¿En programación? Creo que sí. ¿Para qué sirve el método de la ruta crítica? Yo tengo, ingeniero. Y de ahí estaba explicando sobre cómo se adquiere un contrato en cuanto a las boletas y todo eso, de garantía, y por último más o menos consejos de obra. ¿Ustedes no han visto esto de aquí que estoy mostrando? No, ingeniero, íbamos por las primeras páginas. Bueno, la parte de historia es el trabajo para ustedes, ¿no? Eso estaba explicando. Esto de aquí. Ya había terminado de explicar eso. Ya. Entonces ya estamos empezando con esta otra diapositiva. Sí, ingeniero. O con esta de acá. Con la anterior, Estamos atrasados. Muy bien. Vamos a empezar entonces aquí. Bien. Habíamos definido sistemas, habíamos dado ejemplos de los tipos de sistemas que hay y habíamos dicho que un proyecto, también un proyecto de obra, era un sistema. Dijimos además que las cosas naturales o las cosas creadas por el hombre son sistemas. O sea, la definición de sistema se aplica a las cosas creadas por el hombre. Entonces, las cosas creadas por el hombre también entran las obras civiles, ¿no es cierto? Los proyectos de obras civiles. Y el proyecto cumple porque tiene tareas, actividades que se relacionan entre sí. Y esas actividades en un modelo de flecha y redondo, flecha y uniones, la representamos nosotros. Entonces, hay sucesos quiere decir algo que sucede, a eso también le llamamos nudo, o nodo, o unión, o también se le llama evento. La palabra ya más utilizada últimamente es evento. Entonces, suceso o evento son equivalentes. Algo sucede. Por ejemplo, inicia un trabajo. En ese instante de tiempo es un suceso, es el inicio. Y cuando el trabajo termina, o sea, después de transcurrido toda su duración para ejecutar esa actividad, llega un momento en que se termina. También ese es otro suceso
o otro evento final de la actividad. Y la actividad viene representada por una flecha, entonces. Y esta flecha tiene inicio y tiene un final. Es decir, que esta flecha tiene duración. Listo, no es simplemente unir de un punto al otro, sino que tiene duración. Además, esta flecha tiene costo, o sea, cuesta esta flecha. El costo es el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, el costo del equipo o de las herramientas que se utilizan para que se haga realidad esta actividad. Por lo tanto, entonces es un componente del sistema, una actividad, una flecha. Y los redonditos no son, o sea, simplemente es un instante de tiempo donde sucede algo. Y en este caso, comienza un suceso de inicio o un suceso de finalización. Bien, en las uniones pueden llegar varias actividades o varios componentes del sistema, así como pueden empezar también varias actividades o varios componentes del sistema. Igual en el último evento pueden también llegar otras actividades ahí, aparte de la actividad que yo estoy estudiando, como también pueden empezar en ese evento otras actividades. Entonces, si nosotros si estudiamos una por una las actividades y luego la ensamblamos, es decir, la juntamos, que cumpla todas las condiciones que hemos estudiado, entonces estamos encontrando el modelo del proyecto. Ya después más adelante vamos a ver eso. ¿Cuáles son las etapas del método de la ruta crítica? Las etapas son 4. Una es de planificación, la segunda de programación, la tercera de análisis económico y financiero y la cuarta es de control o seguimiento. Este es el control o seguimiento que se le hace al sistema, ¿no? Porque también se implanta un sistema y hay que ver cómo funciona, hay que ver, hay que seguirlo, si está cumpliendo los propósitos que se han planteado en la planificación. Si no están cumpliendo, entonces se lo modifica. Los sistemas no son estáticos, es decir, los sistemas no permanecen fijos. Los sistemas se van moviendo con el tiempo, son dinámicos, ¿ya? Se mueven. Por ejemplo, la planificación del sistema de drenaje que hay en Santa Cruz. Yo creo que cada 5 años debería revisarse y debería ir cambiando, porque algunos cursos de los ríos, qué sé yo, o sea, ya se han entrado a vivir ahí, bueno, hay que buscarle una alternativa. Se meten a vivir en los cursos de los ríos y ya no hay drenaje. Entonces, todas esas cosas tienen que ir moviéndose, porque la ciudadanía también, la ciudad es también dinámica, va cambiando, hay nuevos asentamientos, todas esas cosas. Y hay que ir planificando, ¿no? Planificando, yo creo que a corto plazo, no a largo plazo, ir planificando, aunque hay que tener un plan maestro ya, y seguir en eso, pero de todas maneras ir revisando cada 5 años y hacer algunas modificaciones para que funcione mejor ese sistema. Igual el sistema de tráfico y transporte, tener un plan y ir revisando cada cierto tiempo, ¿no? En el caso del tráfico es más dinámico todavía, no porque se muevan los vehículos, sino porque el crecimiento casi va paralelo con el crecimiento de los habitantes. Entonces hay más movilidades, hay que ver. Si ustedes tienen su movilidad van a ver que los embotellamientos ya son más seguidos, ¿no? Habían avenidas que uno transitaba más rápido, ahora es más lento. ¿Por qué? Porque hay estrangulamiento en el tráfico y ahí uno pasa y a veces dice, no, pucha, aquí ya necesita un viaducto o aquí necesita algo, así uno comienza a renegar porque va perdiendo tiempo. Entonces ese sistema está funcionando mal o buscar alternativas. Entonces ahí ya entrarían los ingenieros de tráfico.
para ver las alternativas, analizar todas las vías, las alternativas y ver cómo canalizar ese flujo de tráfico para que sea más rápido, para que no haya mucho estancamiento o para que tampoco no sea una sola avenida la solicitada, sino abrirle otras alternativas. Entonces, esos son planes, son proyectos, son sistemas, mejor dicho, que hay que estar revisando. Entonces, los sistemas no son estáticos, son dinámicos y hay que moverse, hay que ir viendo, hay que ir actuando, cambiando, modificando para que mejore. Si nosotros nos quedamos ahí con un sistema, pues no vamos a seguir adelante, no vamos a salir adelante. Entonces tienen que ir cambiando, tienen que ir cambiando. Igual la universidad hay que ir revisando, modificando, viendo con los adelantos científicos, ¿no? Cómo ir modificando la universidad, por ejemplo. Los planes, las acciones, cómo hacer nuevos planes, cómo hacer un nuevo currículo, no sé, a la necesidad ya de los adelantos que hay ahora, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ir acompañando, la universidad tiene que ir acompañando los adelantos científicos que hay. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar con el primer estudio, la primera etapa, la planificación. Entonces vamos a ver qué es la planificación. La planificación es el estudio de planes de acción, de estrategias y métodos, ¿no?, de acción para lograr la concreción de un objetivo. Entonces, planeación es estudio de planes, estudio de estrategia, estudio de métodos de acción para lograr la realidad de un objetivo que nos hemos trazado, que nos hemos propuesto. Para esto, para llegar a realizar un objetivo, se debe realizar un listado de todas las actividades o tareas del proyecto. Hay que hacer un listado entonces de todas las partes del proyecto. Se pueden agrupar algunas tareas, se tienen que considerar prioridades. Entonces tenemos que considerar prioridades. Se tienen que considerar prioridades o restricciones para que la planificación sea lo más real posible. ¿Qué significa eso? Que yo estoy planificando y tengo que ver algunas prioridades. Prioridades quiere decir dar atención o dar a ciertas actividades, darle un poco más de recursos, darle más tiempo, no sé, eso es priorizar. O sea, que sea una actividad bien atendida, es decir, que no se descuide esa actividad. Entonces, tenemos que ver cuáles son las actividades que hay que priorizar. Es decir, priorizar no quiere decir hacer primero, sino que priorizar en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, que no falte dinero para que esas actividades caminen o se hagan tal como hemos pensado, como la hemos planificado. Porque si nosotros planificamos y no cumplimos nuestros planes, entonces se van atrasando. Discuss the questions, okay? Would you like to try any of these tips? Would you... Están estudiando inglés. Bien. Entonces, es importante entonces hacer el listado, ver cuáles son las actividades a las que hay que dar prioridades. Y también hay que ver las que tienen restricciones. Restricciones quiere decir que algo hay que tener cuidado o que algo no existe y hay que hacer alguna cosa, eso es restricciones. Por ejemplo, si yo voy a trabajar al Beni, en el Beni no hay ripio, tampoco hay arenilla.
Y si hay, cuesta mucho y es difícil encontrarla, por ejemplo, ¿no? En alguna parte del Beni no hay. Entonces lo que se tiene que hacer es pensando llevar de Santa Cruz, o si no de Cochabamba, vía por río, ¿no? Vía fluvial. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo tengo que hacer un puente allá? Entonces yo tengo que ver las restricciones, no hay ripio, por lo tanto tendré que trasladarlo. ¿Eso qué significa? Mayor tiempo para ejecutar una actividad, porque hay que trasladar primero el material para luego hacer. Segundo, que el material va a tener mayor costo precisamente por el transporte. Entonces esas son restricciones que yo tengo que estar ya teniendo en cuenta, ¿no? Tan restringido eso. Por lo tanto, entonces yo tengo que ver cómo hacer llegar el ripio, ¿no? Y cuánto me va a costar. Ya en mi planeación estoy pensando aquí para luego ya tener, o sea, para luego ya haber pensado y haber hecho cómo voy a solucionar ese problema. Porque no se olvide que es el estudio de planes, de estrategia y método de acción. Entonces, ahí voy pensando, voy viendo y voy anotando qué voy a hacer y cómo lo voy a solucionar todos los problemas. En base a ese listado de todos los componentes del sistema. Muy bien, entonces, para hacer este estudio, para hacerlo objetivo este estudio, primero hay que crear un cuadro lógico de la construcción que refleja las relaciones que hay entre todos los componentes o todas las tareas o todas las actividades que hay en el proyecto. Entonces es necesario, o sea, no solamente hacer el listado, sino que hacer un cuadro lógico. Y ahorita vamos a ver qué significa un cuadro lógico. Ya estamos metiendo ahí una parte de la ciencia que es la lógica. Entonces, ¿en qué se apoya? La planificación se apoya en la lógica. ¿Y qué estudia la lógica? La lógica es una parte de la matemática que estudia las proposiciones, ¿no? Si son verdaderas, son falsas. Entonces, eso es lo que estudia la lógica. Y es correcto porque fíjense, si vamos a hacer un edificio y yo les digo a ustedes, bueno, anotemos cubierta del edificio. Esta actividad la vamos a hacer primero. ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer primero? No. No, ingeniero, ¿Por qué? porque la cubierta necesita dónde apoyarse. Muy bien, ¿no? Entonces ya estamos razonando de una manera lógica, ¿no? Y con todos los conocimientos que tenemos ya de estabilidad, de estática, ya decimos, ¿y dónde la voy a sujetar? Pero no puedo, no es lógico. No podría yo hacer primero la cubierta y después hacer lo otro. Entonces ya vamos razonando de acuerdo ya a nuestro conocimiento. ¿Listo? Incluso si una persona no ha estudiado estabilidad, se da cuenta. A ver, díganle ustedes a un médico o a un abogado, vamos a empezar haciendo su cubierta. Entonces le va a decir, ¿dónde la va a sostener? ¿Cómo va a hacer para hacerla la cubierta? Entonces él comienza a razonar y va a decir, no se puede. Tiene que hacer primero la columna, la viga y de ahí después hacer la cubierta. Entonces no necesita uno, sino que hay la intuición de la persona que le va indicando qué se puede y qué no se puede hacer. Claro que en algunas situaciones, digamos, ya más especializadas, un médico o un abogado no va a tener, pues no va a tener, por ejemplo, en el hormigón armado, si usted dice voy a hacer primero todas las columnas, y él va a decir, está bien, pero primero voy a hacer los encofrados de la columna. Segundo, o si no, simultáneamente voy a ir haciendo los encofrados y voy a ir haciendo las armaduras, ¿no? Y él no va a tener ni idea, ¿no es cierto? Porque no sabe qué es hormigón, pero nosotros sí sabemos que vamos haciendo eso y una vez ya tengamos listo eso, podemos comenzar el vaciado. Pero también para comenzar el vaciado tengo que tener el cemento, el ripio, la arena y el agua lista. Cosas que van esas actividades con encofrado y acero van simultáneas
llega un momento en que están listas, luego el vaciado. Comienza el vaciado del hormigón y transcurre ya cierto tiempo, endurece y comenzamos a quitar el encofrado, ¿no? Y comienza a curar y vamos avanzando otro grupo de columnas y así vamos a ir haciendo. Si tenemos encofrado para 10 columnas, bueno, vamos a ir avanzando de 10 en 10. Si tenemos para 3, irá de 3 en 3. Y ese será mi método de acción, mi metodología de trabajo. Entonces voy a ir avanzando de 3 en 3. Si tengo que hacer 30 columnas, entonces tardaré, bueno, 30 días, más de 30 días, ¿no? Pero voy a ir avanzando de 3 en 3. Ya tendrá que verse, en la primera tardaré en hacer el encofrado, pero voy a ir utilizándolo el mismo. Entonces, el otro grupo de armaduras va a seguir haciendo hasta que yo termine la primera, ya están las armaduras del otro, voy a ir y vacío y así. Voy a ir avanzando. Esa metodología, esos tiempos, hay que tomarlo en cuenta y uno va viendo ya cuánto va a tardar. ¿Listo? En vaciado de columna, por ejemplo, de planta baja. Y si tengo todos los encofrados, entonces haré pues todos los encofrados de una sola vez. ¿Cuánto tiempo tardo en el vaciado, en el curado? Y de ahí pasaría a la losa. Bueno, eso ya son métodos de acción. Si es que hay encofrado, se utiliza, ¿no? En caso que voy a hacer varias plantas, entonces tendría que hacerlo por planta. Pero si es una casa de 2 pisos, entonces no valdría la pena hacer todo el encofrado, de ahí pasar arriba y ocuparlo 2 veces. Saldría caro el encofrado. Entonces todas esas cosas uno va pensando y va viendo, va optimizando el recurso. Y el tiempo también, que el tiempo no sea tampoco exagerado, ¿no? Para hacer columna, que no se nos vaya, digamos, 2 o 3 meses. Entonces tenemos que hacerlo rápido también y luego ir avanzando y ir equilibrando el tiempo. Tampoco, por ejemplo, no nos vamos a tirar en hacer muros 3 meses, ¿no? Los muros tienen que ser rápidos, entonces veremos cuántas cuadrillas de trabajadores vamos a utilizar. Y así vamos haciendo nuestro plan y no solamente, y los planes de acción y los métodos no son únicos, porque otro podría pensar diferente como yo pienso, ¿no? Y va a ir pensando de otra manera y va a ir planteándolo el trabajo de otra manera. Entonces, eso es importante y también la experiencia, ¿no? La experiencia que uno va adquiriendo, va haciendo un trabajo y va viendo cómo lo hago mejor. Y así va pasando el tiempo y uno va mejorando. Nosotros cuando salimos de ingenieros, pues evidentemente salimos sin experiencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que los albañiles, ellos se creen dioses, ¿no? No, primero así, ingeniero, haga esto, así. Ya está bien. Las primeras obras, digamos, 1, 2, ahorita, ellos son los tipos y uno va aprendiendo. No hay que decir. Lo único que uno va a ir viendo, está bien, como dice puede ser que le hayan enseñado a él de esa manera y no cambian. Ellos una vez le aprenden de así y así tiene que ser, pero uno va mirando y va diciendo, no, mejor hay que hacer de esta manera, así como esto, pero cambiemos de esta forma. Y uno va optimizando. ¿Por qué? Porque uno es el interesado de que salga mejor, de que salga más económico y de que salga bien. Entonces uno va optimizando. Ustedes que han estudiado hormigón, que han estudiado tecnología de hormigón, que han estudiado costos, y van haciendo su balance, si van a ser constructores, y van decidiendo qué metodología hacer. Entonces, cuando ya viene la segunda, ya tienen experiencia, la tercera ya no es el albañil el que va a estar haciendo lo que quiere en la obra, sino ya uno es el que va trazando. Bueno, ustedes tantos aquí, tantas personas acá, tantas acá, y tienen que hacerme esto, y tienen que hacerme tanto por en esta semana, o sea, por día tanto, ya uno le va dando tareas para que ellos vayan cumpliendo, porque también ellos son flojitos, ¿no? Y lo que quieren es ganar la platita fácilmente. Entonces ya ustedes con la experiencia, ya no hay quien se la charle, ya van adquiriendo experiencia, y saben el avance, incluso pueden ir a hacer su papeleo, su trámite, lo que sea, porque en la construcción no solamente es construir, también tienen que ir a ver otras cosas, ir al banco, qué sé yo, tienen que moverse
y luego vuelven a la obra y ya tienen que saber cómo tiene que ir el avance. Y si no hay avance, bueno, rápido hay que tomar acción. Si hay personas que están atrasando, hay que sacarla, ¿no? Y buscar otro reemplazo, porque esa persona más bien lo van a hacer perder a uno. Aunque uno tiene que analizar también que la cuestión de la mano de obra hay que ser más delicado, porque no lo puede despedir también así. Hay que tener un control, ¿no? En el control, por ejemplo, si no hacen caso a una o dos llamadas del ingeniero que está dirigiendo la obra, entonces ya a la tercera llamada afuera sin derecho a nada. Pero si se lo saca y no se le ha llegado un memorando, una citación, digamos, que se le diga no está cumpliendo, ¿no? Su rendimiento está bajo, por lo tanto se le llama la atención. Segunda llamada de atención, después de 2 o 3 días, si el tipo sigue en eso, ¿no? O no, la herramienta no la guarda, la deja tirada y todas esas cosas, y eso va en contra de los intereses de la empresa. Entonces, 3 llamadas de atención, ya viene el tercer memorando que se le dice que se retire, ¿no? Se retira sin derecho a indemnización, sin derecho a nada, porque él está incumpliendo. Entonces, vamos siguiendo la ley del trabajo. Siempre también tienen que tener un asesor legal, que el asesor legal le vaya diciendo si se cumple o no se cumple. Porque si hacemos una cosa donde más bien, como dicen nosotros mismos, nos ponemos la trampa, entonces el trabajador va, nos denuncia todo y viene la cuenta más bien de pagarle esto, pagarle lo otro, porque esto y más acá. Y resulta que nos sale caro. Mejor era seguirlo teniendo al flojo, al pícaro ahí, que era menos pérdida. Entonces, eso tienen que ver ustedes, la parte legal, ¿no es cierto? Y cómo se hace para manejar la cuestión de mano de obra. Ahora, con esto no quiero decir que hay que sacar y comenzar a barrerlo, sino que hay que darle oportunidad, hay que aconsejarlo, hay que enseñarle, hay veces no saben. Hay que ir diciéndole esto se hace así, así, nunca hiciste, bueno, ahora lo tenéis que hacer de esta manera. Si ya no cumple, si se le habló y no cumple, igual sigue haciéndolo mal, entonces ya no hay más, pues no queda otra cosa que sacarlo. Pero no olvidemos que el trabajador es una persona humana que tiene hijos, tiene mujer y todas esas cosas y necesita el trabajo. Pero por eso le digo, si en caso que ya no cambia, se le ha hablado y todas esas cosas uno tiene que anotarlas, tiene que dejarlas por escrito, todo por escrito, hacerle una llamada de atención, llamarlo a una reunión, grabarlo, hacerlo firmar un acuerdo de que esa persona ya va a componer, ya no va a volver a hacer lo que ha hecho y todas esas cosas. Teniendo todo eso, entonces uno marcha bien. Por eso es que en la empresa tienen un jefe de personal. Ese jefe de personal va con el ingeniero. O sea, el ingeniero se le comunica al ingeniero o el ingeniero le comunica a fulano de tal, llámele la atención porque no ha hecho esto y esto y esto y esto. Entonces ya el jefe de personal va y hace todo el trámite, le entrega la llamada de atención, incluso le dice, ingeniero, tiene tiempito para conversar con el trabajador fulano de tal, y ya uno se da tiempito, ¿no? Unos 15 minutos, lo que sea, viene, conversa con el trabajador, se le explica, se le dice que si vuelve a incidir en eso, él va a ser despedido sin derecho a nada, ¿no? Se le dice que tiene que mejorar, que tiene que cumplir, porque la empresa también vive del trabajo, del avance, de todas esas cosas, y también tiene responsabilidades. Tiene que pagar si es que está trabajando con crédito, con todas esas cosas, y si la gente no funciona, entonces la empresa se va al tacho y las responsabilidades son grandes, que no se imaginan los trabajadores qué responsabilidad tienen las empresas. Lo único que piensan los trabajadores es nomás, no, aquí estos están ganando plata, o se llenan los bolsillos. Eso es lo que piensa el trabajador, o que lo explotan. Entonces, todas esas cosas, y ustedes en el futuro van a ser seguramente empresarios, porque la rama de la construcción es una empresa, o sea, tiene que tratarse como una empresa.
y uno va produciendo y bueno, va, como ya les decía, la parte financiera, económica, no es nomás el constructor para los ricos, para los que tienen dinero, sino que también ingenieros que no tienen recursos comienzan desde cero, comienzan con préstamos, con todo, y ahorita hay grandes empresas que han empezado así, porque han empezado, digamos, de la nada, con crédito, con anticipo, y han ido creciendo porque han sabido administrar, han sabido, digamos, llevar adelante su empresa. Entonces, eso les digo a ustedes porque es importante. Esta materia es la clave. Dominan esta materia ustedes, presupuesto y esta materia y hormigones, bueno, todo lo que es en la construcción y ustedes van a triunfar. O sea, es importante tener este conocimiento, es importante practicar, ir viendo, experimentando. Si tienen posibilidades de ir a obra, vayan, miren, no le digo que se estén ahí todo el día, ¿no? Pero vayan un ratito, miren, al otro día si tienen tiempo, vayan. Están haciendo losa, por ejemplo, vayan y miren cómo se hace. Están haciendo fundación, vayan un ratito y miren, saquen fotos. Y ahí, listo, porque eso va a ser su vida. De eso van a vivir. Esa es lo que han elegido ustedes. Ahora, no todos van a ser constructores, ¿no? Algunos de repente va a ser investigador, por ahí se pone a investigar, qué sé yo, suelo, lo que sea, le gusta más la investigación. A otros más le gustará hacer proyectos, formular los proyectos. Pero a la mayoría le gusta la construcción. Y la construcción es linda. La construcción es hermosa, digamos, aunque a uno le guste hacer proyectos, es hermoso, porque uno ahí va viendo toda la ciencia, todo lo que uno aprende, va viendo cómo se cumple ahí. Que no se cumplirá al 100%, pero un 99% se cumple. Alguna cosita hay que modificar ya en obra. Listo, eso hay que ir pensando. No hay que pensar al revés y decir, no voy a aprender en obra. No, en obra no se aprende. En obra usted lo que va y hace es todo lo que ha estudiado, ha aprendido, ahí se hace en obra. Entonces ustedes van a ir viendo por qué esta viga, cuando están armando armaduras, por qué lleva fierro arriba, por qué lleva fierro abajo. Bueno, depende de dónde, cómo es la viga. Si es una viga continua, seguramente le pondrán más fierro arriba. Ustedes sabrán ya que es debido a los momentos negativos, ¿ven? Entonces, todo eso que van estudiando lo van traduciendo a la obra. Bien, entonces, se considera la planificación como una ciencia y como un arte. ¿Por qué se considera la planificación como una ciencia? En primer lugar, ya hemos dicho que el apoyo, o sea, en qué se basa la planificación, es la lógica, ¿no es cierto? Aquí hablamos del cuadro lógico. O sea, Ingeniero, sí. disculpe, Sí, no sí, estoy pero- compartiendo pantalla. Ah, ya, pero vamos, está bien. Ya. Entonces, le decía que se considera como ciencia y como un arte. ¿Por qué como una ciencia? En primer lugar, porque se apoya en la lógica. O sea, la lógica va a ser donde nos vamos a apoyar. Es decir, ¿se puede esto o no se puede? Esa es una proposición. No se puede hacer la cubierta antes de terminar la cadena o la viga de último nivel. Entonces nosotros nos estamos haciendo una proposición y tenemos que responderle, ¿es falso o es verdadero? Y así vamos haciendo una y otra y vamos avanzando y vamos colocando cuáles son lo que se necesita hacer antes, cuál es lo que se necesita hacer simultáneamente y qué es lo que se necesita hacer después. Entonces vamos a ver cómo esta lógica va a funcionar. Bien, pero vámonos más a profundidad. ¿Por qué se le dice que la planificación es una ciencia? Supongamos que me contratan a mí para hacer un estadio y yo no sé ni jota de estadio, digamos, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero me dice, ingeniero Silvio, usted quiero que me haga un proyecto de un estadio. Me diga el costo, me diga el área, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me voy a poner yo, claro que voy a estudiar, ¿no? Leer del estadio, voy a buscar libros de arquitectura y todas esas cosas,
y voy a ubicarme porque ese trabajo quiero hacerlo. Pero el más indicado ahí sería un arquitecto, ¿no es cierto? Un arquitecto, llamo a un arquitecto y el arquitecto, entonces sí, ellos han estudiado hospitales, estadios, ¿no? Seguramente deben llevar alguna materia que es casi como la que nosotros llamamos construcciones, ¿no? Construcciones 1, construcciones 2, algo así. Y ellos deben llevar algunas obras especiales, hospitales, todas esas cosas ya cuando estén saliendo seguramente, ¿no? Y lo hacen estudiar y lo hacen ver. Entonces, él ya sabrá de estadio. Y él me dirá, esto se necesita tanto, reglamentario tiene tanto por tanto, ¿no? Él sabrá para qué ver. Ahora también él me dirá, bueno, aquí en esta parte donde queremos hacer el estadio, hay una población que realmente tiene mucha fricción porque hay canchas, qué sé yo, y ya vemos que hay mucha fricción por el deporte. Bueno, en todas partes hay, ¿no? Pero él nos irá dando, porque él se va dando cuenta, el entorno. ¿Y qué es lo que necesito yo? Lo que necesito yo es saber qué tamaño va a ser el estadio. ¿Para cuántos espectadores? ¿Para 10,000, 30,000? ¿O solamente para 5,000? Entonces yo veré eso. Pero yo como ingeniero no puedo evaluar eso. Entonces yo tendré que buscar a un sociólogo. El sociólogo estudia la sociedad, el comportamiento, el pensamiento, cómo se manifiesta una sociedad a ciertos proyectos, cómo se manifiesta. Entonces, ese sociólogo verá cómo hacer una encuesta, cómo todo, y la cosa que va a hacer muestra y me va a dar un resultado. Y me va a decir, mire, para toda esta zona de acá, hay canchitas, hay esto, pero haciendo una encuesta da tanto que la gente va a ir. La población servida, en primer lugar, uno tiene que ver cuál es la población servida, y igual que los proyectos de sanitaria, todos tienen una población a la cual vamos a servir. Entonces, al hacer un estadio en cierta zona, entonces la zona esa tiene la mayor influencia. También hay que saber cuántos de otras personas vienen de otro lado. Entonces, eso se va a encargar el sociólogo. Va a hacer una encuesta, va a hacer las preguntas adecuadas, de tal manera que los resultados que él obtenga transmitir a mí. Y me va a decir, mire, este de aquí tiene un área de influencia, por ejemplo, de 300,000 personas. O tiene un área de influencia de 400,000 personas, etcétera. Pero de todas esas 400,000 personas, no todas van a venir. Hay una posibilidad de que venga el 30%, por ejemplo, me va a decir, ¿no? Que va a venir cuando haya algún evento deportivo común. Pero si hay un evento, por ejemplo, especial, porque ellos saben preguntar, ¿no? O sea, estudian. ¿Y qué sucede si viniera la selección de Brasil, por ejemplo, a jugar con la selección de Bolivia a este estadio? Entonces, una de las preguntas, y ahí responderían seguramente, y no solamente la haría ahí en la zona, seguramente la haría por afuera, y diría, ¿iría usted a un estadio que se construiría en tal parte? Y ahí nos van a venir las respuestas. Y él me va a decir, en el caso de que haya un evento especial, por ejemplo, que venga una selección de otro país, como Brasil o la Argentina, y juegue acá, entonces vamos a tener 80% de la población servida. Entonces ahí comenzamos a jugar los tamaños. 80% de 400,000, ¿cuántos son? ¿No? Entonces vamos a ir viendo todas esas cosas y cómo hacerlo. ¿Entra, no entra? El detalle va a ser así. Entonces así nacen los proyectos, se dimensionan de esa manera. Y fíjense que ustedes, el sociólogo, no le damos pelota a nosotros, es decir, ¿de qué sociología? ¿De dónde trabaja? El sociólogo trabaja en los proyectos, el sociólogo trabaja en los problemas sanitarios, trabaja en los problemas de avance, de planificación, en todas partes está ahí, porque él estudia el pensamiento, el comportamiento de las personas. Entonces ellos son más bien donde uno tiene que apoyarse para hacer un proyecto
y no nomás agarrar un proyecto. Si voy a hacer un estadio de 30,000 personas, no es así. Tiene que tener un estudio y un respaldo técnico y científico, y la sociología es una ciencia. Entonces va a haber un estudio y va a haber un respaldo y se va a cumplir más o menos ese diagnóstico que ha hecho el sociólogo. Con esos datos, entonces ya el arquitecto ya sabe, entonces comienza a ver el diseño de la tribuna, es decir, qué tamaño va a tener la tribuna, por dónde van a ser los accesos, por dónde va a ser la salida, dónde van a ser los camerines, debajo de la gradería, qué sé yo, va estudiando, va viendo la funcionalidad y luego me entrega el proyecto ya terminado, arquitectónico y funcional. Una vez terminado el proyecto ya vendrá la parte de ingeniería estructural, ¿no? Cómo hacer la estructura, las fundaciones, etcétera. Buscaré un ingeniero eléctrico que me vea cómo van a hacer las instalaciones eléctricas, las iluminaciones, los focos, la iluminación también para los camerines por abajo, todas esas cosas. Es un ingeniero que es especialista en su área. Y así voy buscando el drenaje. ¿Cómo va a ser cuando llueva? ¿Por dónde voy a drenar la agua de lluvia? Entonces, ¿cómo voy a hacer ese drenaje? Entonces, buscaré un ingeniero civil especialista en drenaje. Y así, fíjense que voy buscando otro profesional, y cuando acordamos son varios profesionales que están trabajando para hacer el proyecto. Pero está respaldado desde el punto de vista científico, está respaldado el tamaño de todas esas cosas. Queremos saber el costo. Bueno, ingenieros civiles que saben hacer la evaluación, el costo, elaborar el costo, el presupuesto. Una vez tenga hecho los diseños estructurales, eléctricos, todas esas cosas, entra ya la parte de costo, ver cuánto va a costar. Entonces, ítem por ítem lo van haciendo y van teniendo el presupuesto. Y ya, entonces ya con eso, ya el proyecto estaría listo para licitar y hacerlo. Pero ya tiene un tamaño, tiene un costo, y ahí va a tener un tiempo de duración. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se le va haciendo presupuesto y todo, se le va a ir haciendo la planificación. Entonces, cuando se licita ya tiene tiempo, ya tiene costo. Y dice, este proyecto se lo puede hacer, por ejemplo, ¿no? Por decirle, ¿no? En un año. Y va a costar, qué sé yo, 4 millones o 5 millones de dólares. Entonces ya tiene un costo, ya tiene un tiempo. Los proponentes, los que quieren hacer ese trabajo, entonces van a estudiarlo, el proyecto, lo estudian, sus partes, todo, y proponen, pues se llaman proponentes, proponen un precio y proponen un tiempo. Por ahí de repente hay uno que agarra y dice, en vez de hacerlo en un año, yo lo puedo hacer en 8 meses. Y lo demuestra, ¿no? Se hace su planificación, todo, y lo demuestra. Y el presupuesto, en vez de que cueste 4 millones, yo lo puedo hacer en 3,5 millones. Si propone eso, seguramente que la va a ganar, porque está poniendo menor precio y menor plazo. Ahora, no es nomás por ganarlo el trabajo que uno va a usar a bajar el precio y va a bajar el plazo. Porque después cuando está haciendo no le da y es pérdida y sale fregado. Entonces tiene que uno basarse en su planificación, en la programación, en el estudio de costo, que su estudio de costo esté bien. Entonces, si es que es real eso, bueno. Y el estudio que se hizo de repente se presentó mucho margen y él está presentando menos margen. Cuando él se adjudica el trabajo, firma el contrato y se hace responsable de hacerlo de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas, de acuerdo al plazo que él está proponiendo y de acuerdo al presupuesto que él está proponiendo. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. A veces uno por buscar trabajo, todo acepta, ¿no? Todo, metámosle, después tenemos problemas. Entonces, es como cuando uno va y busca trabajo. ¿De qué hay trabajo? Hay de esto. No importa. De eso no va a poder trabajar. Si no hay más que tengo que trabajar. A veces no es así. A veces tenemos que pensarlo, ver, buscar a otro lado. Por ejemplo, darle un trabajo riesgoso. Nos vamos a meter y no sabemos.
Entonces uno tiene que meterse bien donde uno sabe, donde uno ha estudiado bien y sabe, y ahí se mete. Ya no hay que estar al primero que sale ya no va a brincarle, no. Hay que ser precavido, en la parte de construcciones y obras uno tiene que ser bien cauteloso, prevenir muchos problemas que puedan pasar. Van a haber trabajo, van a haber, no hay que desesperarse, hay que pensar y hay que obrar con responsabilidad y con seguridad. ¿Ya? Entonces, esta planificación que hemos hecho está compuesto por un grupo de profesionales, ¿no? Al arquitecto, ingeniero estructurista, ingeniero de suelo, ingeniero de drenaje, sociólogo. Ese conjunto de profesionales se llama un conjunto multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tienen varias disciplinas, no solamente ingenieros, ¿no? O arquitectos, sino que hay de todo. Y esos que han estudiado, esos profesionales han estudiado ciencias. ¿Y qué es lo que van a aplicar? Ciencias, sus propias ciencias, sus especialidades van a emplear. Por lo tanto, la planificación entonces se la considera como ciencia. ¿Listo? Se la considera como ciencia. Incluso hasta para planificar estrategias, ustedes han visto en las películas, ¿no? Como plantean, como a las antiguas películas, esas que los barcos, cómo iban a llegar por acá, se plantean todo eso. O la guerra, uno ve como el estudio y plantean una maqueta. Entonces eso es planificación. Pero lo que planteaban pues eran militares, ¿no? Eran esos militares de navales, por ejemplo, hay navales, hay de caballería, hay de infantería, y todas esas cosas son especialistas entonces en esas acciones. Por lo tanto, por eso estudian ellos también y creo que le tiran 4 o 5 años y de ahí comienzan, siguen y van ascendiendo. Entonces también estudian ciencia. También estudian ciencia los militares, o sea, tienen capacidad de todas esas cosas para desarrollar, pensar y hacer. Incluso hasta ingeniería, ¿no? Los militares tienen ingeniería en sus colegios, su comando de ingeniería. Entonces, eso es ciencia. Por lo tanto, la planificación es una ciencia. Ahora, ¿por qué se dice que es un arte la planificación? ¿Por qué decimos que es un arte? En primer lugar, ¿qué es arte? Un arte es, como diría yo, es la ejecución que quiere ser perfecta o lleva a ser perfecta de algunas actividades. Ese es un arte. Por ejemplo, un escultor. Uno dice, vamos a ir a la casa de arte, lo que sea. ¿Qué va a haber? Exposición de escultura. Entonces, seguramente todos los que hacen escultura, labran palo, madera, piedra o hacen de yeso, lo que sea, van a ir a mostrar algunas cosas que ellos han hecho. ¿No? Ellos han hecho y van a demostrar y uno va y mira y dice, pucha, qué interesante, qué bonito, ¿no? Se admira de su arte de ellos. Entonces, y también hay veces hay exposiciones de pintura, también hay unos que pintan, ¿no? O sea, y uno va mirando y le van explicando y entonces van viendo que detrás de esas pinturas se están expresando ciencia o están expresando sentimientos, qué sé yo. Pero ahí también es arte, ¿no? Van expresando ellos. También hay veces conciertos de guitarra o conciertos de orquesta, ¿no? Y van demostrando cómo tocan los violines, y eso es arte también. Entonces, fíjense que van queriendo perfeccionando algo, o en los coros, esos coros que cantan diferentes tonos, voces, todo, también son arte. Cuando uno va y escucha lindo, hermoso, ¿no? Y sale de ahí como si se haya, después de un concierto uno sale como se haya desestresado, algo, digamos, ¿no? Ayuda, todas esas cosas, psicológicamente. Bueno,
pero no solamente eso, también vamos al deporte. Tenemos ahí, imagínense, ir a verlo a jugar a Ronaldo o verlo jugar ¿cómo se llama el otro? Messi, bueno, o verlo jugar a los nuevos jugadores, estas nuevas estrellas que uno va viendo y va viendo en la tele. ¿Cómo sería verlo ahí, no? Uno lo va y lo mira, pucha, y también ir a entrar y mirar un partido de eso, uno sale también satisfecho de la capacidad, cómo hace, cómo domina la pelota y los cambios y cómo lo driblea a los otros, etcétera. Entonces, ese también es un arte, lo domina. Bueno, ¿y por qué entonces la planificación se le dice que va a ser un arte? Porque también para dominar, para la planificación no solamente una, sino para hacer, digamos, si yo voy a ser ingeniero planificador, yo tengo que saber moverme en el proyecto que esté, o sea, y buscar los profesionales adecuados para tener un proyecto, para formar un proyecto. Y para eso se necesita entonces tener arte. O sea, hay personas que tienen esa viveza rápido. Cómo hacer, cómo buscar, cómo ensamblar algo. Entonces, eso se necesita también con la práctica. Yo voy practicando y cuando acuerdo voy a ser un experto. Yo les digo una cosa, por ejemplo, para que ustedes se ubiquen. Los ingenieros en sistema. Fíjense que nuestra materia es sistema de ingeniería. Los ingenieros en sistemas, o sea, los ingenieros que estudian sistemas, bueno, ellos tienen, no solamente, ustedes piensan en eso y piensan en la computadora, que son capos para la computadora. No solamente eso. O sea, ellos pueden diseñar un sistema, por ejemplo, de una fábrica. Yo le digo, bueno, yo quiero hacer fábrica de achachairú, por ejemplo. Quiero hacer conservas de achachairú, venderlo en lata ya preparado, los jugos y todo, que uno coma el achachairú, por ejemplo. Qué sé yo, se me viene esto a la idea, ¿no? Y voy y lo busco a un ingeniero de sistema. Entonces, él le digo, yo quiero que me arme todo el proceso de cómo yo puedo tener la fábrica. Y él va a comenzar y va a ir viendo, ver de dónde el producto, entonces el tamaño, los depósitos, ese va. Cuando acuerdo, él viene y me entrega el sistema, incluso apoyado ya con su computadora. Y me va a decir, bien, esto funciona así, la conserva, la lata de conserva de chachairú, usted la puede vender, por decirle, en 10 pesos o 5 pesos, ¿no? Ya él también me va a dar todo y va a ir haciendo el estudio de la materia prima, de la mano de obra, del tiempo que va a estar, la fábrica que necesitamos, cuánto vamos a invertir, etcétera. Entonces ese ingeniero de sistema me va a dar todo, ya yo agarraré ese sistema y haré un estudio más profundo. Pero él me está dando un sistema y él no sabe nada de fábrica de conserva. Entonces, estudian cómo ensamblar, son como unos directores técnicos que van estudiando cómo y tienen esas herramientas para que funcione bien el sistema. Otro sistema que hacen los ingenieros de sistemas son, por ejemplo, ahora han hecho un sistema que es para los médicos. Entonces uno llega a donde un médico y lo primero que le hace el médico, bueno, PCC, cuánto pesa, qué tamaño tiene, y lo haga que todos esos datos los va metiendo a la computadora, ¿no? ¿Qué tuvo? Tuve fiebre, me dolió el estómago, ¿no? ¿Cuánto tuvo la fiebre? Midámosla, le miden, le anotan todo. Y va anotando todo, está en la computadora. Y de ahí viene y le mide a uno, le tienta el corazón, hace todo, va chequeando el todo. Y una vez ya se chequeó todo, se sienta, mete más datos y cuando acuerda, le da enter y salen las posibles enfermedades que tiene esa persona, ¿no? Y entonces comienza a hacer otra vez otra pregunta para ya ir
ya sabe cuáles son las posibles enfermedades ya para ir a la correcta, ya a la enfermedad que tiene. Me duelen también las articulaciones. ¿Cuáles articulaciones? La de las manos, del codo, qué sé yo, y va anotando. Cuando acuerda, le dice, usted tiene artritis, o usted tiene cualquier cosa, ¿no? Reumatismo, lo que sea. Pero él se apoya en todo un sistema que organizó el ingeniero de sistema que no sabe nada de enfermedades, pero el médico le ha ido dando, ¿no? Estas son las síntomas, por ejemplo, para tal enfermedad, esta para tal enfermedad, esta sí, y él lo va armando. Él no sabe nada. Por ejemplo, síntomas, puede tener 10 síntomas, una, la otra puede tener 5, la otra puede tener 11. Algunas enfermedades son parecidas, si los síntomas algunos coinciden, pero además de eso tiene esta, entonces puede ser otra enfermedad. Fíjense cómo se puede armar. Y ya tienen ahora ya tienen, el que no tiene ya son los ingenieros, los médicos antiguos, eso no tienen, uno va a su consultorio, no tienen, no, es puro medicina nomás que aplican ellos, digamos, y diagnostican así, por la experiencia que tienen. Pero ya los médicos nuevos, vayan a un consultorio de un médico nuevo, es puro computadora, ¿no? Y de ahí saca su diagnóstico, ni escribe, y ahora sale la receta y ya la firma, ¿no? Ellos, y le va a decir, haga este tratamiento, y así 2 o 3 días me vuelve, en caso de que hay alguna reacción, o a veces algún medicamento, ¿no? Ellos preguntan todo. Bueno, entonces, esa planificación que hizo ese sistema de medicina, son ingenieros del sistema. ¿Saben algo de medicina? No saben nada. También ellos hacen el sistema de presupuesto, el sistema de, ¿cómo se llama?, de contabilidad, y no saben contabilidad. Pero esos programas que hay ahí no lo ha hecho un contador o un economista, lo ha hecho un ingeniero del sistema. Entonces, incluso todos los programas, eso de los hacen los ingenieros del sistema y no saben nada de cálculo. Pero ¿quién les da todos esos datos? Algún ingeniero estructurista le va ayudando todo y él lo va armando. Y cuando acuerda, sale un buen proyecto que maneja la parte de base de datos, todas esas cosas manejan ellos. Esa es su herramienta. Entonces, hacen esos sistemas. Pero no son ellos médicos, no son ingenieros de sistema nada más. Estudian la metodología, cómo hacer todas esas cosas. Es interesante, fíjense cómo ellos hacen, pero no saben nada ellos. Y claro que seguramente que por cada trabajo que hacen, algo aprenden, pues, ¿no? Aprenden porque van estudiando y van sacando datos. Lo que ellos hacen es preguntar. Y después de esto, ¿qué hace? Y después de lo otro. Y después, ¿qué necesita? Y va anotando, y va anotando. Y cuando acordamos ellos, lo forman el sistema. Entonces, es como un director técnico. O sea, el director técnico de un equipo, ¿qué es lo que hace? Ellos saben cómo juega tal persona. Si tiene más fuerza, más velocidad. Si en el medio campo es mejor o es un atacador. O sea, tiene esa cualidad de ser un tipo que ataca, entonces lo pone adelante. Hay otro que tiene la cualidad de defender, defiende muy bien, entonces lo pone atrás y así. Ellos van viendo, es como el juego del ajedrez, van viendo y van moviendo la ficha, donde mejor se comporta y el resultado tiene que ser bueno. Entonces un buen DT tiene buenos resultados porque sabe utilizar a los elementos que tiene, ¿no? A las personas, todas esas cosas. Igual un ingeniero de sistema, con la práctica y todo, va viendo cómo utilizar y cómo ir optimizando los sistemas. Entonces, ese es un arte. Y el arte, ¿cómo se llega a dominar? Practicando. Ronaldo, Messi, lo que sea, ustedes han visto, ¿no? Cómo se hacen, cómo van a los gimnasios, cómo practican, cómo van. No han llegado a ser capos así nomás porque Dios le dio. Dios le dio, por supuesto, cierto carisma, pero ya lo demás ellos lo han cosechado practicando. Igual es en la ingeniería.
uno va practicando lo que va aprendiendo y con el tiempo entonces va a ser un buen ingeniero. ¿Por qué? Porque va sabiendo esto, va sabiendo lo otro, pero eso ha sido con el esfuerzo de muchos años, de mucha práctica. Por eso se llama arte entonces, ¿ya? Un ratito de tomar mi remedio, me permiten un minuto. Bien, entonces esa es la planificación y así se la considera. Sigamos adelante. Vamos a ir aprendiendo ya cómo hacerla la planificación entonces. Habíamos dicho que hay que hacer un listado de los componentes del proyecto. Hay que hacer un cuadro lógico, y hemos hablado mucho del cuadro lógico. La planificación tiene que ser bien, o sea, bien consciente, o sea, uno tiene que estudiar todos los detalles del proyecto. Si uno quiere hacer una planificación de un proyecto y no lo estudia bien, entonces va a ser un fracaso. Lo que va a planificar va a ser una cosa que no tiene nada que ver con el proyecto. Entonces uno tiene que meterse, tiene que vivir, tiene que entrarse ahí y tiene que ahí trabajar, ¿ya? Uno no puede de lejos, no dirigir, no háganlo así, no. Uno tiene que meterse a estudiar bien el proyecto y ahí recién hacer la planificación. Entonces se necesita esfuerzo, se necesita leer, se necesita viajar, ir, ver, todas esas cosas y recién ir haciendo la planificación. Como les decía, a veces no hay ciertos materiales y uno tiene que traer, entonces la persona que va y mira, o si es que no puede, manda a un ingeniero o a una persona que él confía, van a averiguar. Por ejemplo, si queremos construir un puente, por decirle, digamos, vamos a construir un puente por allá, Puerto Suárez, por ahí por la frontera. Entonces yo tendré que ir a ese lugar, ver qué hay, qué no hay. Hay dónde comer, no hay. Hay alimentación, no hay. Entonces yo tendré que ir pensando en llevarme cocinera, armar una cocina, llevar alimentos, qué sé yo, todas esas cosas. Ese apoyo logístico tengo que ir pensando. En la planificación tiene que ir pensando, o sea, todo. Y hay cosas que cuando alguien me pregunte, ¿y qué van a hacer para comer? ¿Y hay baño o no hay baño? ¿Y hay esto? ¿Hay dormitorio? ¿Qué van a hacer? Entonces, hay respuesta para todo ya. Uno tiene que tener la respuesta para todo. Se va a hacer, ¿no? Galpones, tanto, así, va a haber baño, va a haber agua, todas esas cosas, por ahí no hay agua. Bueno, hay que hacer un pozo. Bueno, dependiendo de la magnitud, ¿no es cierto?, del proyecto. Pues, si es un puentecito de 10 metros, pues tampoco vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Pero por ahí de repente tenemos un puente grande, un presupuesto bastante grande, y ahí sí ya hay que pensar, porque no se hace con 4 trabajadores esa obra. Esa obra se hace con una gran cantidad de personas. Por ejemplo, la represa que hicieron ahí en Paraguay los brasileros, ¿no? En Itaipú. No sé si ustedes han ido a visitar o a pasear. Es una obra, un monstruo, una monumental esa obra. Y uno saliendo, viendo, llegando ahí, ve un pueblo. Y se pregunta uno, ¿y esto eran las casas que hizo la empresa para los trabajadores?
De ahí ya se ha hecho un pueblo, se la dejó para que ellos vivan, con todo, tienen servicio, luz, agua, todo. Es como un pequeño pueblo ahí. Ya pues nos han ido creciendo, pues, no ha venido gente que se han comprado terreno, también se han hecho casas, y ya hay todo un pueblo ahí. Entonces, hay que ir viendo todas esas cosas, dónde comían, dónde cuánto costó la represa, ya no sé cuántos años van, hicieron un convenio, ¿no?, con el Paraguay, después de tantos años creo que ya le iban a pasar ya para que lo administre el Paraguay, después de que ellos han servido todas esas cosas, porque lo han hecho en territorio paraguayo, ¿no?, que colinda evidentemente con el Brasil, pero es territorio paraguayo. Entonces han firmado convenios y todo, y ya creo que ahora ya la administración es por parte de los paraguayos, porque antes era los brasileros, ¿no? Y el precio del kilowatt, digamos, ellos lo sacaban como diciendo subvencionado. Ahora ya pagan, ya los brasileros cierta cuota pagan. Claro que no es grande, pero de todas maneras ellos ya pagan, porque ya ellos usufructuaron de la represa y todo, pasaron no sé cuántos años, y tienen su convenio, pues iba pasando el tiempo, y es un adelante pues, para allá, para los paraguayos eso, ¿no? Y es una hermosura esa obra monumental, entrar, mirar la máquina, cómo van a funcionar las turbinas y todas esas cosas, es interesante, ¿no? Uno queda impresionado de semejante obra de ingeniería grandísima. Bien, entonces, pero para eso ha tenido que hacerse un gran estudio, un gran estudio. Muy bien, veamos los pasos entonces que tenemos que hacer. Primero, el listado de todas las actividades que constituyen el proyecto. Segundo, estudio de cada una de las actividades desde el punto de vista de las relaciones que existen entre ellas, ¿no? Considerando las restricciones que pudieran haber. Y ese es el estudio al que hay que prestarle mucha atención. Al listado también, ¿no? Porque uno tiene que listar y por ahí se olvidó de un componente, bueno, se lo estudia a lo último, no quiere decir que esté mal. No hay necesidad que haya un orden especial, uno se va acordando y va poniendo la actividad y la va estudiando. Pero para hacer este estudio de las relaciones que existen entre ellas, ¿no? Y si hay restricciones para hacer eso, entonces nosotros lo tenemos que apoyar en la lógica, ¿no? En la lógica. Y para ello necesitamos hacernos 3 preguntas. Y aquí están las 3 preguntas, ¿no? Que la ven, están medio celestitas, ¿no? La letra. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué actividad es necesario realizar antes de la actividad en estudio? Fíjense, yo estoy estudiando cubierta, por ejemplo, la cubierta del edificio, techo del edificio. Y entonces yo me pregunto, ¿qué necesito hacer antes de esta actividad? Y ahí va a salir entonces las vigas de último nivel o el encadenado, ¿no? Entonces voy a tener ese resultado al estudiar la primera pregunta. Muy bien, a estas actividades que van a realizarse antes se llaman actividades precedentes. ¿Listo? Y anotamos ahí entonces cuáles son. La segunda pregunta que nos hacemos, hemos dicho que 3 preguntas nos vamos a hacer. La segunda pregunta es, ¿qué actividades se necesitan realizar simultáneamente con la actividad en estudio? Siempre hay una actividad en estudio, una por una. Entonces me pregunto, y por ejemplo la cubierta, ¿qué tengo que hacer simultáneamente cuando esté haciendo la cubierta? Por ahí de repente voy a ir haciendo los bajantes, voy a ir haciendo canaletas, ¿no? Todas esas cosas que van a ir haciéndose simultáneas a la cubierta, ¿no? Una vez está lista la cubierta, tengo que colocar las canaletas, los bajantes, ¿no? Eso tienen que ir simultáneamente para que cuando la cubierta esté lista ya yo vaya solamente a colocar. Entonces, eso se anota que se va a hacer simultáneamente, porque si no lo hacemos, algún momento voy a decir, pucha, pero falta la canaleta, pero falta los bajantes.
Entonces uno tiene que pensar en eso, ¿no? Que esas tienen que hacerse para que funcione bien la cubierta y el drenaje. La tercera, a estas actividades que uno tiene que realizar simultáneamente se la denominan actividades simultáneas. La tercera pregunta es, ¿qué actividades se necesitan realizar después de la actividad en estudio? Entonces ya una vez yo digo, bueno, ya terminó mi cubierta, ahora ¿qué tengo que hacer después? Entonces ya vendrá, ¿no? Seguramente colocación de canaleta, colocación ya, pero ya están hechas ya. ¿Listo? Hay que colocar esto, hay que hacer lo otro, hay que habilitar las cámaras, qué sé yo, de drenaje pluvial, que todas esas cosas hay que limpiar y hay que tenerlo listo, por ahí llueve y tiene que funcionar eso. Entonces cámaras y todas esas cosas, limpieza de las cámaras, todas esas cosas se tienen que hacer después de la cubierta. A esas actividades que hay que hacer después de que ya está hecha la actividad en estudio, se llaman actividades subsecuentes. ¿Listo? Ya tenemos entonces, hay actividades precedentes, actividades simultáneas y actividades subsecuentes. Eso entonces sería el estudio que tengo que hacer uno por uno de las actividades del proyecto. Si yo lo hago este estudio bien concienzudamente, el resultado va a ser un éxito. La planificación que yo he hecho se va a cumplir porque están todas las relaciones. Ahora el problema es de un cuadro, de tener un cuadro, puede ser chico, grande el cuadro, llegar a obtener un modelo que me indique que todo va a funcionar bien. Ese modelo es este de acá. Fíjense, voy a llegar a obtener un modelo así como este, en la cual sus elementos del modelo son flecha y nudo, flecha y redondo, círculo así. Pero esto de aquí ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con un proyecto? Tiene que ver, esto tiene que ver con un proyecto. Por ejemplo, analicemos, aquí está un cuadro lógico que se ha planteado. Aquí hay las actividades, son 12 actividades. De nombre le hemos puesto una letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Son los nombres de las actividades. ¿Ya? Y aquí se han hecho las preguntas. La primera pregunta está aquí, la actividad precedente. La segunda pregunta está en esta columna donde dice actividad simultánea. Y la última pregunta está aquí donde dice actividad subsecuente. Entonces, este es el resumen, este es el cuadro lógico que le hablaba, ¿no? Este tiene entonces que mostrarnos cómo están las relaciones entre ellas. Estudiémoslo. Entonces, si yo digo la actividad A tiene actividad precedente, necesita hacer algo, y aquí me da una rayita, me indica que no hay. Entonces quiere decir que es una actividad que está empezando el proyecto, ¿no? Y aquí, si la vemos acá, está empezando el proyecto, es una actividad inicial, por lo tanto no necesita otra actividad antes que ella. Luego, la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué actividad necesito hacer simultáneamente con la actividad A? Me dice la B y la C. Entonces me vengo y fijo acá en el modelo y tengo la B y la C que comienzan en el mismo nudo o en el mismo evento, fíjense. Entonces son actividades que comienzan simultáneamente. No necesariamente tienen que terminar igual, ¿no? O sea, pero sí comienzan simultáneamente. Cumple entonces esta. La tercera pregunta que nos hacemos es, ¿y qué necesito hacer después de la actividad A? Entonces la actividad A comienza en 1, termina en 2, en el evento 2. Y una vez terminado, sucede el evento 2 que inicia la actividad D y la actividad E. Entonces se cumple esto. Este estudio de la actividad se está cumpliendo acá. ¿Listo? Pasamos a la actividad B.
me dice también no necesita actividad inicial. Entonces vengo y me fijo, no necesita, aquí está B, está cumpliendo. Segundo, me pregunto qué actividad simultánea con B tengo que realizar. A y C me dice. Entonces B está acá y tengo que realizar A y C simultáneamente. Está cumpliendo. Luego la tercera pregunta, ¿qué actividad voy a realizar después de la actividad B? Me dice H, I y J. Y vengo y veo acá, llego a este nudo y después que se cumpla, o sea, que suceda este evento de aquí, puedo empezar H, I y J. Entonces ahí está cumpliendo. Ahora viene un concepto adicional, ¿no? Un evento, o sea, o este nudo de aquí se va a cumplir, va a suceder cuando todas las actividades que lleguen a él hayan concluido, hayan terminado, ¿listo? Si termina B a lo último, bueno, esperaremos que llegue B, o que termine B, mejor dicho. Si B es una actividad corta y E es la que tarda más, y F ha terminado ya primero, entonces esperaré que termine B y luego E. Una vez hayan concluido las 3 actividades que llegan al evento 4, entonces se puede decir que este evento ha sucedido. Ya este evento sucede cuando todas terminan, ¿no? Terminan todas las actividades y pueden empezar todas las actividades que nacen o que comienzan en el evento 4. ¿Listo? Entonces, ese concepto adicional ya del modelo, que es cuando se cumple un evento. Si estudiamos la actividad C, también vemos que C no necesita una actividad antes o una actividad precedente. Aquí en el gráfico no hay, entonces está bien, está cumpliéndose. Luego me dice que la simultánea es la A y la B, y está aquí A y B son simultáneas a C. Luego, la tercera pregunta, ¿qué se va a hacer después de la actividad C? Me dice F y G. Entonces termina C y está F y G. Entonces está cumpliéndose. Aquí me está reflejando bien. Si esto no se hubiera cumplido acá, entonces esto no serviría. Pero sirve, se está cumpliendo. ¿Cómo van avanzando el proyecto? ¿No? Vamos avanzando. Vamos a estudiar la actividad D. Dice que antes de realizar D hay que hacer A. Me fijo, acá está D. Antes de empezar D tiene que haber concluido la actividad A. Y está correcto, está aquí antes. Luego me dice que simultáneamente a la actividad D tengo que realizar la actividad E. Entonces tengo aquí la actividad E y está empezando en el mismo evento la actividad E. Entonces D es simultánea con E, está correcto. Ahora la tercera pregunta, mejor dicho, es ¿qué actividad se va a realizar después de la actividad D? Entonces yo tengo D, una vez que D haya llegado al evento 5 y H también hayan concluido las dos, entonces puedo hacer la actividad K. Y aquí me dice la actividad K. Entonces está reflejando, este modelo está reflejando este cuadro lógico de acá. Seguimos estudiando la actividad E. ¿Qué necesito realizar antes de la actividad E? Me dice la A. Me fijo, la actividad E está acá. Y antes, sí, tiene que haber terminado la actividad A que llega al evento 2. ¿No? Está correcto. Ahora me dice qué actividad tengo que hacer simultáneamente con la actividad E. Me fijo, simultáneamente tengo que hacer la actividad D porque está empezando en el mismo nudo, en el mismo evento. Entonces se cumple. Luego, ¿qué actividad voy a realizar después de que haya concluido la actividad E? Entonces, ¿qué estamos estudiando? La actividad F. Entonces, concluida la actividad F, tengo que hacer H, I, J. Y es correcto. Entonces, se cumple esta de acá. Se tiene que hacer. Luego pasamos a la actividad G. La actividad G, antes de realizar la actividad G, tengo que realizar la actividad C. Está G acá. Y antes tiene que haber concluido C. Se cumple. Luego tenemos simultánea a la actividad G, es la F. Simultáneamente quiere decir que empieza en el mismo evento.
Aquí tengo F y G son simultáneas, se cumplen. Luego, ¿qué actividad tengo que realizar después de que he concluido la actividad G? Me dice la L. Entonces, G termina en este evento y una vez se cumpla este evento, es decir, hayan terminado todas las que llegan ahí, puedo ejecutar L, se cumple entonces acá de la actividad, tiene que ser la L. Bueno, pasamos a la actividad H. La actividad H, ¿qué necesito realizar antes? O sea, ¿qué se necesita haber terminado antes para poder hacer H? Y aquí me dice la B, E y F. Entonces, para hacer H, tienen que haber concluido esta, la B, E y F. Se cumple. Simultáneamente, ¿qué tengo que realizar con la actividad H? Me dice la I y la J. Entonces, aquí estaría la I y la J. Simultáneamente se cumple. Luego, ¿qué actividad se tiene que realizar después que haya concluido H? La K me dice. Entonces, terminado H y terminado D, se puede hacer la actividad K. Entonces, se cumple. La actividad I. La actividad I para realizarse, para comenzar a hacerse, tiene que haberse concluido la actividad B, E y F. Entonces, tenemos B, E y F. Acá están. Y aquí está la actividad I. Entonces, si no se terminan estos, no se puede empezar ninguna de estas actividades. Entonces, se cumple. ¿Qué actividades simultáneas con la actividad I? La H y la J. Es correcto, la H y la J son simultáneas, empiezan en el evento inicial. Entonces, es correcto, se cumple. ¿Y qué actividad se tiene que hacer después de la actividad I? Aquí me sale un guión, nada. Entonces, I viene y termina el proyecto. Pues no hay nada. Entonces, ¿qué hacerse? Quiere decir que es una actividad que está terminando ya. Termina al final del proyecto, una actividad terminal. Luego la actividad J, ¿no? Lo mismo que la actividad I, se necesita terminar B, E y F. J, B, E y F antes de hacer J. Se cumple. Simultánea, la H y la I a J. Evidentemente, H y I son simultáneas a la actividad J. Luego tenemos... ¿Qué voy a realizar después de la actividad J? Aquí me dice la L. Entonces viene J, termina G y J, y luego empieza la L. Se cumple. Luego estudio la actividad K. Antes de realizar la actividad K, tengo que haber hecho D y H. La K está aquí. Se tienen que haber terminado D y H para que yo pueda empezar K. Se cumple. Luego, simultánea, acá no hay ninguna actividad, entonces está correcto, no hay. Y luego, después de K, perdón, ¿qué tengo que realizar? Tampoco hay. Entonces viene K y termina, es una actividad que termina, entonces, terminal del proyecto. Luego la L, la actividad L, ¿qué necesito realizar antes de la actividad L? Quita L, es la actividad G y J. Entonces, G y J terminan aquí y empieza L. ¿Está correcto? Simultáneamente con L no hay ni una. Fíjense, no hay. Entonces, y después de L tampoco hay. Entonces, quiere decir que esta actividad es terminal. O sea, la actividad I, K y L serían actividades que terminan ya. O sea, se acaba el proyecto. Son acá actividades terminales. Entonces, este cuadro, si se hizo conscientemente, obtengo este modelo gráfico analítico, le vamos a llamar, o un diagrama de flecha, también se lo llama. Ahora, este diagrama de flecha no se van a asustar cuando vean en algún libro, algún autor, le llaman diagrama PERT, a este diagrama de aquí, ¿ya? Diagrama PERT, entonces están hablando del diagrama de flecha. Últimamente ya los escritos que escriben libros modernos, modificados o nuevas versiones, hablan del modelo gráfico analítico. Este modelo gráfico analítico representa este cuadro, entonces representa todo lo que hemos estudiado y hemos plasmado en este cuadro. Lo representa de una manera objetiva.
Vamos a hablar un poquito de modelos para que ustedes vean que este modelo es importante. Ustedes han escuchado de modelos, ¿no es cierto? Modelos, modelos y modelos. Por ejemplo, modelos de aviones vienen chiquititos, unos avioncitos. Entonces son modelos. También autos vienen chiquititos o máquinas vienen, no sé si han visto algunas máquinas, alguna excavadora en modelo, vienen esos modelitos para mostrar, ¿no? Y están viendo qué hace, qué tiene, que todas esas cosas, esos modelos están mostrando y qué es lo que hace, el tamaño del cucharón, cómo se mueve, todas esas cosas uno lo puede ver en el modelo. También hay el modelo, la de Pablo Manzoni también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos ahí? Son las mujeres, la belleza de las mujeres, entonces son, hasta hombres ya hay, ¿no? Modelos de hombres, hay espectáculos, entonces también muestran seguramente físico, qué sé yo, de todas las cualidades, digamos, que se, ¿cómo se llama? Que uno mira, que uno ve, que uno aprecia, entonces en esos modelos están. Y estamos hablando de todos los modelos, maquinaria, incluso modelos de edificios, ¿no? Hay modelos de edificios cuando hay en la feria de la construcción y esas maquetas que hacen, uno puede sacar, por ejemplo, saca la parte de arriba y mira toda la distribución, ¿no? El baño, todas esas cosas y otra vez lo pone acá, puede sacar del otro piso y toda la distribución del otro piso, entonces nos va dando esos modelos. Entonces, hay diferentes clases de modelos. Hay modelos gráficos, que quiere decir que están representados en dibujo, en plano. Hay modelos analíticos que no están en plano, simplemente fórmula. Por ejemplo, la fórmula de la física, de la química. Hay fórmula. Entonces, esos son modelos analíticos, ¿sí? Con puro análisis, puro ecuaciones, matemáticas, etcétera, son modelos. Entonces son modelos. Y también tenemos los modelos gráficos también que representan, por ejemplo, las señalizaciones, por donde tienen que ir, donde hay curva, etcétera. Y uno ve plano de puro señalizaciones, son modelos gráficos también que indican la señalización. Hay otros modelos gráficos también que me indican cómo está compuesta una empresa, ¿no? Está un cuadro allá arriba, dice jefe, gerente. Más abajo hay otro cuadro que vienen con una flechita, ¿no? Quiere decir que hay dependencia. Por arriba está el que manda, por abajo vienen los subgerentes. Y así también podemos hacer ese mismo modelo, por ejemplo, para la universidad, poner arriba al rector, ¿no? Y a un lado tenemos secretario general y otros, no sé, los que directamente dependen directo o acompañan al trabajo del rector. Y debajo del rector tenemos el vicerrector. Y el vicerrector tiene, abajo de él, tiene los decanos de cada carrera, ¿no? Todita, de cada facultad, mejor dicho, los decanos de cada facultad. Y los decanos de cada facultad tienen los directores de carrera ya de cada facultad. Entonces podemos hacer ese organigrama, se llama organigrama, ese modelo de toda la universidad, cómo está funcionando la universidad, hasta llegar al último, hasta llegar al jardinero, digamos, que va a tener seguramente mantenimiento, un departamento de mantenimiento, y ese a su vez tendrá jardinero, los que barren, todas esas cosas. O sea, podemos llegar hasta el último funcionario. Y por eso se llama organigrama. Fíjense que el nombre viene de organización, organigrama, o sea, cómo está organizado, y grama significa gráfico, grama, grafo, viene del griego grafos. Entonces, grama, gráfico. Entonces, es una organización gráfica. Ese es un modelo gráfico. ¿Listo? Entonces hay varios modelos gráficos. Ahora, y representan, ¿no? Están representando la organización. Así también podemos hacer para una empresa, ¿no? No solamente podemos hacer también para el presidente de la nación. Podemos hacer para el prefecto un organigrama, o sea, un modelo gráfico que indique cómo está organizado. Y debería estar, digamos, en cada institución debería
mostrarse un organigrama, porque uno, por ejemplo, quiere ir al ministerio tanto a buscar a otra persona, entonces tiene que ver dónde, ¿no? Y tienen que indicarle qué oficina, o por dónde uno tiene que ir y llegar para buscar y solucionar su problema. Entonces hay modelos gráficos, modelos analíticos, hay modelos físicos, pero no de la física, sino que son físicos, que uno los puede tentar, que uno los puede ver. Por ejemplo, las maquetas son físicas, son un arte de reproducir de lo grande a algo pequeño, y nosotros podemos verla. También se hacen modelos, por ejemplo, de meandros de ríos, donde queremos poner defensivos. En laboratorio de hidráulica, ¿no? Se lo hacen. Se pueden hacer, por ejemplo, modelos de una fundación de puente y ponerle ahí arena, ripio, qué sé yo, y largarle el agua a ver cómo se comporta, si se lo lleva o no se lo lleva. Y entonces uno va viendo qué material, qué va a ir poniendo todo, y hace la prueba hidráulica y ya va a haber una que resista. Y entonces uno está encontrando una solución en base a prueba, en base a modelo. ¿Listo? Igual los meandros. Si yo le pongo protección aquí, ¿cómo se va a comportar el sedimento? ¿Se va a sedimentar cierta parte o no? Eso ya viene en obras hidráulicas, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se llaman esos deflectores en los ríos? Le ponen a veces gaviones, ¿no? Esos gaviones que tienen cierta longitud, profundidad, y viene el agua y el sedimento, ¿a dónde se va? Lo que yo quiero es sedimentar cierta orilla, que no se la coma el río, que no socave, digamos, que no avance para otro lado. Entonces coloco estas obras y va el agua y comienza a sedimentar, entonces comienza a sedimentar y ya no se va para allá el agua. Entonces lo vamos dirigiendo el agua con obras hidráulicas. Entonces eso es laboratorio y se puede experimentar, hacer, ver, mirar para que uno lo vea objetivo, y el ingeniero que está estudiando y quiere especializarse en eso lo vaya sintiendo, vaya viendo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué solución plantear en algunos casos, en algunos meandros? ¿Qué sé yo? Hay ríos que amenazan, hay veces irse por medio pueblo. Por ejemplo, nosotros, el Piraí, si ustedes lo miran el mapa, el Piraí viene, ¿no es cierto?, bajando por Samaipata, viene. Y hay una parte donde el Piraí, si es que el Piraí pasara la barranca, el dique que ha hecho SEARPI, si es que pasara, el Piraí viene y se nos entra a Santa Cruz. El Piraí está más alto, su nivel del Piraí está más alto que el nivel de Santa Cruz, que el nivel de la Cañoto, por ejemplo, ¿no? Y si es que esas obras fallaran, se nos viene el agua y habría un desastre. Entonces, todas esas cosas hay que ir viendo, ¿no? Cómo, y nosotros que somos ingenieros, sabemos la responsabilidad que tienen que tener esos diques. ¿Por qué tienen SEARPI? No se cerró SEARPI, porque SEARPI es el que controla, se va fijando, va viendo, va alertando todas esas cosas que no fallen, porque si no sería un desastre para la ciudad de Santa Cruz. Bien, entonces, todo eso son modelos físicos que uno puede detectar, ver, y todas esas obras están hechas en base a modelos y a cálculo, por supuesto, hidráulico, fuerza, tal, pero está el modelo. Primero han hecho modelaje, ¿no? Esos son los modelos físicos, entonces. Y el modelo que usamos nosotros ya en esta materia es una combinación, fíjense, del modelo gráfico, porque estamos utilizando flecha y círculo, son gráficos. El elemento de este modelo son la flecha, su elemento, y círculo, ¿no? Y me va indicando el proceso, cómo va avanzando el proceso, porque una flecha tiene inicio y tiene fin, todas tienen inicio y fin, me va indicando cómo va avanzando el proyecto y cómo concluye el proyecto. Ahora, ¿es gráfico? Es gráfico. La flecha es una gráfica, el círculo es un gráfico. Ahora, la flecha no necesariamente tiene que ser recta, puede ser curva, puede ser quebrada.
la flecha, ¿ya? No necesariamente tiene que ser recta, pero sí lo importante es que me indica dónde empieza y dónde termina. Tampoco tiene magnitud. Si hay una flecha larga, no significa que esta es la que tiene mayor duración o mayor costo. No, no necesariamente, no significa eso. ¿Listo? Simplemente la relación que hay. Entonces es gráfico. ¿Y de dónde salió este gráfico? De un análisis. Aquí está el análisis que hicimos entonces. Primero viene el análisis y después recién construimos el modelo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer una construcción de un edificio, qué sé yo, el edificio va a ser para un instituto técnico, por ejemplo, va a tener talleres, va a tener de todo. Entonces yo no puedo tener primero este modelo, sino que primero tengo que estudiar esto de acá y cómo ir haciéndolo el proyecto. Una vez tengo esto, recién vengo y formo esto. O sea, este modelo es como si yo ensamblara una por una las actividades acá. Ya vamos a hacer para la próxima clase, vamos a hacer un ejercicio como yo voy a traer planteado el estudio y le voy a decir a ustedes, a ver, encuentren el modelo que represente este estudio de acá. ¿Listo? Y vamos a empezar uno por uno, o sea que vamos a empezar a trabajar. Y hay que empezar a trabajar, esto lo podemos manejar ya sea en el AutoCAD o en el Excel. Entonces podemos manejar estos gráficos y podemos ir uniéndolos. El Excel tiene la ventaja de que manejamos estos círculos y las flechitas y automáticamente me sale unos vínculos que uno puede ir formándolo entonces. ¿Qué cuesta? Manejar cuesta, pues no es lo mismo que estar en una pizarra y ponerle letras, ¿no? Eso es más fácil. Pero sirve también para que ustedes vayan un poquito aprendiendo a manejar el Excel y todo. Entonces, entre todos vamos a hacer un práctico en la próxima clase. ¿Ya? La próxima clase vamos a tratar de formar, porque no es nomás decir hay que hacer y no hacemos. Esto es importante hacerlo entonces, el modelo gráfico analítico. Ahora, no solamente termina ahí este modelo, en decir que es de un análisis. A este modelo le vamos a poner números. Le vamos a poner números cuándo van a suceder estos eventos. Suceder es cuándo va a empezar o cuándo va a terminar. Si ese es el objetivo que queremos, ¿cuándo va a empezar esta actividad de, por ejemplo, qué día, qué fecha? Aquí. Entonces, en base a esto le vamos a poner números. Entonces, vamos a hacer otras definiciones y vamos a ir encontrando las fechas, cuándo empieza y cuándo se termina. Una vez que he terminado de hacer ese estudio, recién vamos a aprender a hacer el cronograma de obra. Fíjense, cronograma, también su nombre. Que cronograma viene de cronología. ¿Qué es una cronología? Es una sucesión de hechos. ¿Cómo va a ir haciéndose algo? Eso es cronología. Cuando decimos, nosotros tenemos el árbol genealógico, por ejemplo, de una familia. Es la generación, cómo vienen las generaciones. Y es un árbol porque es un diagrama gráfico, entonces genealógico es cómo vienen las generaciones de los abuelos, bueno, tanto vienen los hijos, después los hijos vienen estos, vienen los padres de uno, y después vienen los hijos de uno, etc. Y van viendo el árbol genealógico de una familia, por ejemplo, ¿no? O el árbol genealógico de un personaje, por ejemplo, de la historia, ¿no? O, por ejemplo, de Cristo, hasta la genealogía de Cristo tenemos en la Biblia, ¿no? ¿Quién fue el padre de esto? ¿Quién fue el padre después de Adán, Eva? Hay una parte, no sé qué, evangelista hace toda una cronología, creo que Marco, ¿quiénes son los evangelistas? Son De Mateo. De Mateo, exactamente, porque Mateo es judío, ¿no? Entonces él viene y hace toda una genealogía de cómo y hasta que llega a Cristo, ¿no? Y demuestra ahí que son descendientes de David y todas esas cosas. Interesante. Entonces uno lo puede hacer, escribir y también lo puede hacer en gráfico. Bien,
Entonces, este diagrama es importantísimo. No se van a asombrar cuando encuentren este diagrama y ustedes digan, es un PER, ¿no? Diagrama PER. No importa, ya la cuestión de ponerle el nombre no interesa. Si es que lo llaman así, bueno, ya sabemos que lo llaman así. Pero nos va a servir de muchísimo este diagrama. Entonces vamos a aprender a construirlo en la próxima clase. Eso es importante, aprender a construirlo en base a este estudio. ¿Ya? Y le voy a ir preparando también un proyectito para que ustedes vayan haciendo, o sea, vayan practicando todo lo que vayamos aprendiendo. Esto es en la parte de planificación. Una vez terminemos la parte de planificación, vamos a entrar a la segunda parte, que es la programación. Entonces, la planificación y la programación, una vez estén listas estas, ya tenemos el cronograma de obra. Se llama cronograma de obra. Crono es de cronología, cómo va a ir en forma cronológica haciéndose. Y grama es gráfico. Entonces vamos a ver cómo vamos a encontrar otro modelo gráfico que representa cómo va a ir avanzando la obra. Y ahí vamos a poner el calendario y vamos a ir viendo cómo va avanzando la obra. Eso es importante para un ingeniero que está construyendo. Va a ir avanzando y va a ir viendo si no está atrasándose en alguna actividad. Ahí van a estar todas las actividades expresadas gráficamente cómo va a ser su duración. Y uno va viendo entonces. Y él también va controlando el avance financiero, el avance económico, ¿no? ¿Cómo vas? Por ejemplo, no le van a decir, ya se acabó la plata para tal ítem, por ejemplo, si no tiene ni 10%. Por ejemplo, se acabó ya el cemento, que tendría que ser para el ítem, que dice que el cemento está desapareciendo. Entonces le sirve para controlar. Controla los materiales, controla la economía, controla el avance, el ingeniero, con el cronograma de obra. ¿Listo? Entonces, todas las cosas que vayamos aprendiendo, vamos a ir viendo cuál es la aplicación para que ustedes vayan aprendiendo que eso es de utilidad. Todo lo que vayan aprendiendo acá es de utilidad, entonces. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta. Bien, si no tienen ninguna consulta, vamos a seguir. Exposición tenían ustedes ahora, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Entonces la exposición la vamos a dejar para el viernes, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito y el viernes. Después también cuando ya... Para el jueves, perdón, ingeniero. ¿No sería para el jueves? Perdón, para el jueves, sí, porque nosotros tenemos martes y jueves con ustedes. Después de que hagamos algunos ejercicios numéricos, yo voy a tratar de explicarlo todo, por supuesto, pero si ustedes ven que amerita que eso lo hagamos en una pizarra, que lo hagamos de forma presencial, me avisan, ¿ya? Para que los ejercicios o algunos problemas que ustedes vean que mejor es que lo hagamos en pizarra, que pregunten más, va a haber más interacción, ¿no? Entre ustedes y yo. Entonces me avisan para que yo solicite el aula y nos den el aula. Somos 51, ¿no? Nos pueden dar un aula que tenga un proyector, que tenga aire y todo para que nosotros vayamos, y también bioseguridad, ¿no? Para que no haya susceptibilidad y que vayamos y nos contagiemos, digamos. Eso lo vamos a ver, entonces ya a medida que ya entremos a los ejercicios, ustedes me van a decir, mejor, ingeniero, hagámoslo en clase. Y ya nos programamos una clase para hacer ese tipo de problemas, ¿ya? Yo lo que quiero, lo que nosotros queremos, bueno, yo como profesor y seguramente los demás también, lo que quieren es que ustedes lo aprendan bien, que ustedes sepan cómo, cuando le den un trabajo, ustedes sepan cómo arrancar, cómo desenvolverse. ¿Listo? Y a veces Charlie aquí en una pantalla y ustedes allá en su casa, a veces también no sabemos cómo están ustedes, si lo están comprendiendo, no lo están comprendiendo, lo están sintiendo el problema o no lo están sintiendo, porque uno lo tiene que vivir. Entonces, si eso falta, por favor avísenme y programamos una clase o dos, o las clases que sean necesarias, prácticas y presenciales, ¿ya?
Eso ustedes me lo dirán a mí. Ustedes me lo dirán a mí, por mí no hay problema. Ya ustedes saben, el objetivo mío es que todos aprendan, que todos aprendan y pasen y lo aprendan bien, para que sean buenos profesionales. ¿Ya? Bien, jóvenes. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Si no hay pregunta, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? El jueves va a haber exposición, entonces terminen su trabajo. Yo otra vez me olvidé de los grupos de Classroom, lo tengo que hacer para que ustedes ahí lo envíen sus proyectos. Y además, si lo estoy calificando, ¿no? En un cuaderno, los grupos, todo le estoy poniendo, no, ya nota. Lo que vaya faltando, vamos a ir, porque no da. Entonces lo vamos a ir haciendo así a lo largo de otra clase. Y le voy a seguir dando trabajitos de investigación, ¿no? Le di a ustedes el trabajo de investigación, todavía, ¿no? de coeficiente de aporte, le voy a dar unos trabajitos que van a hacerlo en grupo para que ustedes vayan experimentando. Eso tienen que hacerlo presencial, pues tienen que filmar, tienen que hacer bien los 5 miembros, ¿no? Y ir viendo los resultados, ir anotando, haciendo un resumen y un pequeño videíto que muestre lo que han hecho ustedes, ¿no? Lo que importante en el video que vean ustedes que están haciendo, que se enfoquen a ustedes, que vean lo que están haciendo, porque esa práctica la hemos hecho en otro y pueden tranquilamente agarrar y presentar como si fuera de ustedes. Entonces, yo quiero ver el video donde ustedes, los miembros del grupo, lo filman ahí a todo el grupo juntos, hacen filmar con alguna otra persona, y de ahí cada actividad que va haciendo los miembros del grupo lo van filmando de a poquito y van haciendo hasta que muestran su informe final, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta luego.